Dialogando con el padre Raúl Sánchez, nuestra fe se puede explicar. Nuestra fe católica es racional. Tenemos 2000 años de ejercicio magisterial, tenemos el apoyo de la Sagrada Escritura, de la historia, de la ciencia y de la argumentación filosófica que bien presentada y expuesta puede dar respuesta a tantos interrogantes que se pueden plantear respecto a lo que la Iglesia enseña. Estoy diciendo esto para dar como introducción a algo que prácticamente es cuestionable y lo pone a uno a pensar. Resulta que por ahí hay un hombre que le gusta romper imágenes, ¿no? Él no evangeliza, él rompe imágenes, ridiculiza a la Iglesia Católica, se burla del sentir mariano, etcétera, etcétera. Y este señor pues hizo un video, ¿no?, afirmando que María no es madre de Dios. Y dice al inicio de ese video que Jesucristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina, cosa que es cierta, ¿no? En eso él está de acuerdo con nosotros. ¿Y por qué? Porque fue la Iglesia Católica la que definió esa realidad dogmática, ¿no? La unión hipostática. Concilio de Calcedonia, año 451. La historia no nos deja mentir. Pero pregúntele a ese señor de dónde él aprendió eso. Que Jesucristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina. ¿De dónde aprendió eso? ¿Quién se lo contó? ¿Quién se lo dijo? ¿Va a decir que la Iglesia Católica? He ahí la realidad donde los hermanos protestantes patinan. Es ahí. Mientras ellos tengan la Biblia como única fuente de autoridad y doctrina cristiana, desconociendo otras fuentes, entonces donde ellos empiezan a cojear. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si este señor acoge la argumentación dogmática donde se afirma que Jesucristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina, y eso lo expuso la Iglesia Católica en el Concilio de Calcedonia en el año 451, ¿por qué niega lo que la misma Iglesia dice a nivel dogmático, que María es Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso, año 431? He ahí el problema con estos hombres. Yo quisiera que, utilizando la sana razón y la sana lógica, a ver si hay lógica y coherencia en la postura de este hombre que le gusta romper imágenes y colgar del cuello a las imágenes de la Virgen María y ridiculizar a la Iglesia Católica. A ver si hay coherencia en eso. Sí cree en una definición dogmática de la Iglesia Católica, la unión hipostática, en eso sí cree, y eso lo definió la Iglesia Católica. Concilio de Calcedonia, año 451. Pero no cree en la otra definición dogmática, que también es de la Iglesia Católica, en el Concilio de Éfeso, 431, que María es Madre de Dios. Resulta que esto fue lo que dijo la Iglesia Católica en el Concilio de Éfeso. Desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la Madre de Dios. Es el Concilio de Éfeso. Si usted va al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice que cuando haya el tiempo, entonces el Padre eterno, ¿no?, dio a su Hijo, que es eterno porque Jesucristo es consubstancial al Padre, y entonces cuando era el tiempo, hubo la encarnación, es decir, Jesucristo, que es Dios, en el vientre de María. Como la unión hipostática
dicen que esta sustancia es indivisible porque es una, no se puede separar. Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces, desde la eternidad, ¿no?, Jesucristo siempre ha estado, desde la eternidad. Un ejemplo de eso es el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, y es uno de tantos textos. Entonces, desde toda la eternidad, Jesucristo está con el Padre. Pero resulta que en el tiempo, Jesús empieza a ser hombre, pero sigue siendo Dios, porque esas dos naturalezas, humana y divina, no se pueden separar. Por eso María es Madre de Dios. Lo que pasa es que con este señor que le gusta colgar imágenes del cuello de la Virgen María y romper imágenes en las plazas y en los parques y correr de aquí para allá como un ratoncillo, entonces no ha podido entender el dogma, uno, de la unión hipostática, lo acepta en una parte, ¿no?, y rechaza el dogma que María es Madre de Dios. La pregunta es esta: ¿por qué si cree en el dogma de la unión hipostática que lo definió la Iglesia Católica? ¿Y por qué rechaza el dogma que María es Madre de Dios, que también lo definió la Iglesia Católica? Vaya usted a saber qué postura o qué respuesta va a dar este hombre. Nosotros sí tenemos respuesta, tenemos la historia, no solamente tenemos los elementos bíblicos, sino la parte histórica en que se define un dogma después de haber estudiado los textos que nos refieren y nos extienden precisamente la doctrina, la enseñanza. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.